Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como una virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial. Fantástica y bendecida semana 12 de este 2026. Como siempre decimos, que sea una semana de éxito para todos ustedes en sus planes, sus metas, sus citas médicas, sus exámenes, sus viajes, en fin, que todo les salga a flor de piel, como se dice, ¿no? Y también, por supuesto, continuamos y comenzamos una semana más que esperamos que sea de victoria, en ese sueño colectivo que todos tenemos de continuar la transformación de nuestro país y obviamente pues representada esa continuidad en la figura de Iván Cepeda como nuestro candidato a la presidencia de la República y por supuesto de Aida Quilpué, nuestra candidata a la vicepresidencia de Colombia. Les decimos entonces, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Hoy se están cumpliendo 1317 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991 y darle las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Y tenemos que comenzar esta semana precisamente hablando de Iván Cepeda. Sabemos todos que los ataques en contra de Iván van a arreciar, van a magnificarlo, van a sacar de contexto cualquier palabra, cualquier cosa que diga, van a rotar esas fotos de Iván Cepeda en ese proceso de paz, las fotos descontextualizadas donde aparece junto a Santrich, aparece junto a Iván Márquez, todo eso lo van a seguir aumentando y aumentando. Lo último que se dio fue unas palabras que dio Iván Cepeda ya hace varios días en la ciudad de Medellín. En dicho discurso dijo lo siguiente: Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Pero es que también dijo otras cosas, y eso precisamente es lo que vamos a ver en esta primera parte de nuestro video. Antes de escuchar contextualizadas las palabras de Iván Cepeda en el discurso de Medellín, como lo escuchamos también ahora en la intro, dijo que Antioquia es un referente de desarrollo empresarial e industrial. Ese discurso fue el 12 de febrero del 2026 y hasta ahora, un mes después, salta el colombiano a inventar y a mentir. Está bien, dijo esas palabras. Desafortunadamente, sin ofender a nadie, pues es verdad. Es verdad, nosotros aquí sabemos, entendemos, respetamos a la población antioqueña y sabemos que es una población pujante, es una gente guerrera, es una gente que no es uribista. Antioquia ya no es uribista. Pero entonces el colombiano sí descontextualiza todo y solamente busca y solamente publica, solamente le da visibilidad a esa parte, pero no le dan visibilidad a las otras cosas que dijo de verdad de Antioquia.
Antes de nada, entonces, señores y señoras del colombiano, Iván Cepeda envía este comunicado. Respetuosamente solicito a ustedes publicar de manera rigurosa y textual lo que dije en Medellín el pasado 12 de febrero y que aparece en el comunicado anexo. Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que permita contrastar versiones sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas. Iván Cepeda Castro desmiente esa campaña de desinformación que busca tergiversar su discurso en Antioquia. Bogotá, 15 de marzo del 2026, una nueva campaña de desinformación busca tergiversar el discurso que pronunció el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro en el barrio Berrío, en el Parque Berrío de Medellín, el pasado 12 de febrero del 2026, un mes después, ¿no? Este hecho se produce luego de que el candidato advirtiera a través de su cuenta de X el pasado 6 de marzo sobre campañas difamatorias en su contra en Antioquia ante el crecimiento y demostración de fuerza del pacto histórico de la región. Como no pueden con nosotros en las encuestas y en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y a la calumnia, señala Iván Cepeda. Y vamos a leer, porque aquí lo tengo, porque es que de esto se trata, ¿no? De desmentir a esta gente con argumentos. Tenemos aquí el comunicado que ha publicado Iván Cepeda a través de sus redes sociales. Denme un segundito que aquí lo tengo. Listo. Bogotá, 15 de marzo, una nueva campaña de desinformación busca tergiversar el discurso que pronunció el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en el Parque Berrío de Medellín el pasado 12 de febrero. En su intervención desde el Parque Berrío, Cepeda Castro resaltó la fuerte identidad regional antioqueña, el espíritu pujante de su gente y los grandes aportes económicos, culturales y sociales que ha hecho este departamento a la nación a lo largo de su historia como un referente de desarrollo empresarial e industrial. Asimismo, el candidato hizo un recuento de la historia reciente de esa región y que señaló que desde la década de 1980 la vida cotidiana y social de Medellín, Antioquia y su gente cambiaron. Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre. Para entonces, defensores de derechos humanos como Jesús María Valle Jaramillo ya advertían con claridad que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia, denuncia que él mismo hizo una denuncia poco antes de ser asesinado. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado, señaló Cepeda Castro, y agregó que surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones enteras en territorios rurales y urbanos del departamento. El candidato afirmó, además, que en el centro de esa macabra realidad emergió Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes. Ahora, a través de redes sociales, algunos sectores han compartido apartes descontextualizados de estas palabras, alterando la referencia histórica en la cual fueron pronunciadas para desconocer la realidad, como se expuso en el discurso de Medellín y Antioquia. Cambiaron. Desde el Parque Berrío, Cepeda Castro sostuvo que la violencia que se desató en Antioquia no logró destruir la fuerza colectiva de su gente. Sus comunidades fortalecieron su organización y resistencia, así como defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, investigadores y jueces se opusieron a lo que denominó como el imperio del mal. Medellín y Antioquia han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza, al pasado uribista, al pasado de prostración y abyección moral. No vamos a regresar, afirmó Cepeda Castro. Como quedó claro en el Parque Berrío y en las pasadas elecciones al Congreso de la República, el cambio cultural, ético y político que ha comenzado a producirse en Colombia tiene en Medellín y en Antioquia las fuerzas sociales necesarias para seguir avanzando y profundizando la transformación social. Ese es el documento que envía Iván Cepeda. Pero vamos a respaldar estas palabras con apartes de ese discurso. Una de las primeras partes es esta. Carlos Andrés Muñoz López, vamos a tomar de referencia este hilo que él ha creado, los créditos por supuesto, para Carlos Andrés. Vamos a ver entonces. Recordando a Jesús María Valle, Iván Cepeda contextualiza la afirmación de cómo Antioquia, pese a sus virtudes de su gente, se convirtió en cuna del paramilitarismo. Afirmación que puesta en contexto enarbola la resistencia que han tenido siempre los antioqueños. Y entonces, escuchemos esas palabras. El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia
Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada. Por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos. Más de ese discurso que dio Iván Cepeda. Ese contexto criminal no doblegó al pueblo antioqueño, antes más bien lo fortaleció en su organización, afirmó Iván Cepeda frente a esa multitud que lo escuchaba en el Parque Berrío en Medellín. Hay que decirlo y recordarlo también hoy aquí, no logró destruir la fuerza del pueblo antioqueño. Por el contrario, obligó a las comunidades y a la sociedad antioqueña a fortalecer su organización, su resistencia y la democracia. A esa dictadura de la codicia se plegaron muchos sectores que posaban de ser honorables en la sociedad antioqueña, pero también a esa nueva industria del enriquecimiento criminal se opusieron mujeres y hombres de buena conciencia, defensoras y defensores de derechos humanos, como Héctor Abad, como Jesús María Valle, como tantos otros que aquí quisiera recordar nombre por nombre. Y aquí con lo que llevamos hasta ahora, nos vamos dando cuenta cómo actúan estos medios de la oligarquía, estos medios asquerosos, porque es que eso es lo que son, unos medios asquerosos, unas cloacas de desinformación. Toman una parte, para atacar a Iván Cepeda. Ya esa es una estrategia normal, es una estrategia recurrente en esta gente y en esos medios. Nomás, con un videíto de minuto y pico, ya se ha desmentido todo lo que dijo el colombiano y la forma como sacaron todo de contexto un mes después para hacer creer que Iván Cepeda estaba atacando a Antioquia. Con mayor respeto, las palabras que pronunció Iván Cepeda pues son reales, pero también las cosas que dice, cómo su gente ha luchado contra esa barbarie que quiso instaurar y que instauró Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. Así que con un minuto, no más, de otro video, de otra parte de lo que dijo Iván Cepeda, se desmiente al diario El Colombiano, al Pasquín del Colombiano. Pero escuchemos más. Citando a Carlos Gaviria, Iván Cepeda ilustra cómo Antioquia ha despertado al asumir la dignidad como forma de lucha. Es que son unos miserables definitivamente estos medios. Son unos miserables. ¿Cómo será que hasta por ahí Espinosa, que sabemos que es un periodista también que ataca y que muchas veces ha atacado con mentiras al gobierno de Gustavo Petro? Espinosa no le creemos absolutamente nada y sabemos el tipo de periodismo que también practica él. Pues él mismo ha publicado las primeras páginas del discurso de Iván Cepeda en Medellín, si esta frase de Antioquia se convirtió en una cuna de parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado, pero también dice más cosas. Dice ahí, vale la pena leerlo completo. Pero nosotros entonces volvemos al hilo que ha creado Carlos Andrés Muñoz López. Escuchemos esta cita que hace Iván Cepeda a Carlos Gaviria. Impedir el cambio,
De acuerdo con nuestro gran maestro Carlos Gaviria Díaz, a quien recuerdo hoy con gratitud y afecto desde esta plaza, cuando un pueblo reconoce su dignidad y se empodera en ella, nada ni nadie lo puede detener. Así es, compañeras y compañeros. Les quedaba muy difícil a los miserables del colombiano publicar la verdad de lo que dijo Iván Cepeda, publicar la forma como también elogia la dignidad del pueblo antioqueño, la forma de lucha, esa dignidad representada en forma de lucha del pueblo antioqueño, ¿no? El contexto criminal no doblegó al pueblo antioqueño, antes más bien lo fortaleció en su organización. ¿Listo? Nomás con menos de 3 minutos. De las palabras que pronunció Iván Cepeda en ese discurso, desmentimos al pasquín asqueroso del colombiano, que lo único que busca, obviamente, es hacerle el favor a toda esa banda que es la extrema derecha en Colombia y la extrema derecha antioqueña. Sabemos que el pasquín del colombiano es un medio arrodillado a Fico, arrodillado a la pauta, pero de periodismo absolutamente nada, de nada, nada. Iván Cepeda lo que quería entonces era que el colombiano mostrara en contexto las palabras, todo lo que dijo Iván Cepeda. Nosotros acá tomamos 3 minutos y con eso basta para desmentirlos. Así que el colombiano sabemos cómo actúan y no nos van a engañar. Y aquí estaremos nosotros también para darle visibilidad y desmentir a todos estos medios asquerosos que seguramente ya tienen una estrategia organizada para atacar a Iván Cepeda. Le van a decir guerrillero, le van a decir heredero, como ya se lo dicen, y van a mostrar las fotos y las fotos y las fotos de ese proceso de paz, de esas fotos en La Habana, Iván Cepeda con Santrich, Iván Cepeda con Iván Márquez, haciéndolo ver como si fueran colegas, como si fueran parceros. Pero aquí estaremos dispuestos a dar la batalla y a desmentir cada una de esas publicaciones temerarias para atacar con mentiras a Iván Cepeda. Después dicen que porque Iván Cepeda no va a debates. ¿Debates de qué? ¿Debates con quién? Con esos pelafustanes que dizque candidatos. Y lo que queremos también aquí, y por eso puse en el título del video, ¡no más Oviedo! Le estamos dando más visibilidad a Oviedo nosotros, desde que se anunció que iba a llegar al Centro Democrático, que es uribista, lo sabemos hasta las trancas, sabemos quién es ese personaje. Sabemos claramente, por ahí lo vimos en una entrevista y todo el mundo dándole visibilidad a la entrevista que le dio al Pasquín ese cambio, donde quedó en ridículo, donde lo trapearon y ese tipo de dignidad cero patatero. Entonces, aquí en Colombia con C, no más Oviedo. No más Oviedo. Obviamente tenemos que sacar y en cuanto se formen ataques de estos personajes a Iván Cepeda, pues lo haremos. Pero estar mostrando lo que dijo, lo que no dijo, si lo trapearon, si le dijeron, eso a nosotros no nos importa. Nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro es, haciendo cuentas y hablando por ahí, más de 12 millones, necesitamos triplicar la votación que se consiguió ahora en las elecciones al Congreso, triplicarlo, 12 millones y pico de votos como mínimo. Esa es la tarea de nosotros. Así que dejemos de estarle dando visibilidad a Oviedo y a toda esa banda. Dejemos de darle visibilidad, concentrémonos en lo nuestro, en el trabajo que tenemos. Más de 12 millones y medio de votos. No es mentira, no es mentira. Y necesitamos lograrlo en primera vuelta. Por allá en video anterior dije, Roy Barreras, vamos a necesitar de Roy en segunda vuelta. Vamos a necesitar de Murillo, vamos a necesitar de Liscano, vamos a necesitar de Mr. Tax. No sé con quién es que va Mr. Tax. Nosotros no queremos contar con esa gente, porque aquí los hemos no atacado, les hemos dicho la verdad.
Entonces, para no contar con esa gente, lo que necesitamos es ganar en primera vuelta. En primera vuelta y con una votación masiva. No queremos Royce. No queremos sociedades. Si se quiere un acuerdo nacional. Pero eso ya una vez elegido Iván Cepeda, o incluso antes de ser elegido, llegar a ese acuerdo nacional. Pero la tarea es votar masivamente en primera vuelta. Más de 12,5 millones de votos. Gustavo Petro, en todo esto de Antioquia y toda esta calumnia y toda esta sacada de contexto por parte del colombiano para generar una polémica chimba, una polémica que habla del tequé. ¿Quiénes son los que brincaron? Los mismos uribistas, los creadores de esa gobernanza paramilitar en Antioquia y por ende en todo el país. Ellos son los que saltaron, los que brincaron inmediatamente, dándoselas de dignos. Por favor, y repito, aquí sin el ánimo de ofender a nadie, a un pueblo pujante que no se arrodilló a esa gobernanza paramilitar instaurada por Álvaro Uribe. Con respeto lo decimos, pero es cierto que el paramilitarismo, la cuna del paramilitarismo, se dio en Antioquia. Repito, sin ofender a nadie. Gustavo Petro metió la cucharada, como dicen. Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña, lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia. Es por eso que Antioquia tiene el mayor número de víctimas de la violencia. Sucede que la gente del poblado, en buena parte, desconoce las provincias antioqueñas y las víctimas de la violencia que son de esas mismas provincias. El diario El Colombiano muestra una burbuja comunicacional que desinforma de Antioquia a los antioqueños. Y la ruptura comunicacional siempre produce violencia, como bien dijo el filósofo Jürgen Habermas, muerto hace poco. La apropiación comunicacional de un grupo económico que es regional y multinacional al mismo tiempo, sume la ideología de la sociedad antioqueña bajo los valores de la ideología del grupo económico, no permite diversificar las miradas y lograr el pluralismo informativo. Por eso no es extraño que a un antioqueño le parezca que Antioquia es un idilio del trabajo, que el campesino caficultor es el rey del departamento, pero no es cierto. Las tierras cafeteras la rodean con minería a cielo abierto o por túnel, mientras destruyen sus ríos por el oro ilícito. Sembrar en las riberas del Cauca hoy es imposible. Antioquia desconoce su propia diversidad natural y humana, que es su verdadero tesoro. Olvida la historia, olvida que hubo un pueblo negro esclavizado en las minas del oro y olvida a sus descendientes. Por eso, en el censo poblacional del gobierno de Duque desaparece la población negra, sin explicación alguna. 1.600.000 personas que se identificaban como negros desaparecen de la estadística mal hecha. En la invisibilidad de lo diverso, que es nuestra propia riqueza, se hace invisible las etnias. Se habla de raza en el himno, pero las etnias negras e indígenas desaparecen. Desaparecen también los orígenes de la violencia contemporánea. Se burlan porque se dice que el paramilitarismo nació en Antioquia, y es verdad. El paramilitarismo nace en Puerto Berrío y se extiende por todo el Magdalena Medio con decenas de miles de campesinos asesinados. El paramilitarismo llena el mapa antioqueño y de allí se expande al Caribe y al resto del país. La ideología paramilitar o de narcoautodefensa se impulsa con las Convivir, con más de 20.000 armas que disparan contra el propio pueblo antioqueño y mueren decenas de miles de campesinos, cafeteros y mineros y cultivadores de alimentos en Urabá, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Magdalena Medio y bajando desde San Roque hasta Puerto Berrío. Llega la muerte al oriente antioqueño y asesinan a los dirigentes del movimiento cívico regional, matan defensores de derechos humanos y fiscales que investigan y se impone el silencio comunicacional bajo discursos de extrema derecha. Cambiar Antioquia es una verdadera empresa que comienza por el reconocimiento de su diversidad étnica y por el reconocimiento de casi centenares de miles de víctimas de la violencia. No reconocer la violencia de las víctimas es un absurdo de extrema derecha irracional. Es negacionismo de alto nivel. Las juventudes antioqueñas diversas deben liberarse, ellas mismas, de la burbuja comunicacional y comenzar el restablecimiento de la agricultura, la industria y la cultura verdadera de Antioquia.
Creo que mi gobierno ha ayudado como ninguno a restablecer las condiciones de la industrialización y el ejemplo son las confecciones antioqueñas que reviven por nuestra política arancelaria y contra el contrabando. Está preso Marcet, el meganarco que infiltraba la cultura antioqueña con los conciertos de lavado de dólares que se hacían en Medellín y Miami, mostrando culturas de perversidad y de lo que no es la cultura antioqueña. Claro que una música bellísima puede sonar en la Antioquia libre y trabajadora. Claro que se puede lograr un pueblo excelente en cultura, arte y libros. La cultura antioqueña puede volverse universal si las juventudes se liberan de cadenas y miedos. Es el post de Gustavo Petro, que, como decimos, sin ofender, ¿no? Pues metió la cucharada, y vaya cucharada que metió. Muy bien este post, ¿no? Entonces, la opinión es de cada uno de ustedes. Y repetimos, sin ofender, Antioquia fue la cuna del paramilitarismo, como lo acaba de exponer Gustavo Petro a través de su post. Y ya para terminar esta parte del video que tiene que ver con Antioquia, las palabras de Iván Cepeda, una noticia que ha publicado Gustavo Petro hace pocos minutos, cita a Pedro Arnulfo Sánchez, el ministro de Defensa. Se desmantela el grupo criminal de Mordisco en Antioquia. 14 integrantes caen en menos de una semana. Este nuevo resultado se suma al reciente bombardeo contra la estructura en Antioquia y confirma que su desmantelamiento avanza con contundencia. Es una parte del post que envía Pedro Sánchez y Gustavo Petro reacciona. Ya son 14 los miembros que han perdido el Frente 18 en Antioquia gracias a la ofensiva militar de Colombia. Liberar Antioquia de las mafias del oro y del polvo blanco es fundamental. Listo. Dejamos el tema entonces de Antioquia y pasamos a otro tema también bastante importante. Y cómo no, tenemos que hablar del fraude electoral en Colombia. Niveles escandalosos de fraude. Por todo lado. Llegan denuncias y todavía este registrador y esta procuraduría niegan lo evidente e incluso intentan callar al presidente. Hay varias preguntas que nos hacemos viendo todo esto del fraude. Primero que todo, ¿por cuánto habrá ganado Gustavo Petro en el 2022? Pudo haber arrasado, pero nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Por eso no vamos a decir seguros porque en este mundo si hay algo seguro es la muerte. Pero si hacemos la tarea, podemos lograr que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Hay que cuidar los votos. Hay que tener otra vez un ejército, así como lo tuvimos o lo tenemos aún en las elecciones pasadas. Tenemos que tener un ejército de testigos electorales, ejércitos de abogados, ejército de observadores, para que no nos vayan a hacer el fraude, porque nos vamos a unas elecciones sin garantías. Otra pregunta que nos surge es, ¿qué pasó en esas elecciones regionales, las anteriores, donde se elegían alcaldes y gobernadores? ¿Qué pasó ahí? Para mí, ahí también nos pegaron la tumbada del siglo. La tumbada del siglo. Entonces, hablando de fraude electoral, hemos dado bastante visibilidad a Alejandro Carranza, el abogado de Gustavo Petro. Alejandro Carranza, publicó el día de ayer lo siguiente: ni un paso atrás. Hoy radicaremos más evidencias. El señor presidente Gustavo Petro tiene razón. El software electoral es sumamente falible, no se puede auditar y lo peor, la registraduría está desacatando la orden de haber corregido esto desde el 2018. Cita Cable Noticias: el enfrentamiento entre el gobierno y la Procuraduría por las denuncias de fraude electoral escaló. El ente de control le pidió al presidente Petro cesar sus insinuaciones, pero los abogados del mandatario respondieron exigiendo acceso al software del sistema para que expertos independientes lo auditen. Ayer vimos el post de Gustavo Petro pidiéndole al registrador que le entregue el software con los códigos fuentes durante 3 semanas para que expertos lo analicen.
Entonces, la publicación de Alejandro Carranza no es menos importante. Se erradicarán más evidencias de ese fraude electoral. Precisamente, como prueba de ese fraude, se confirmó la representación en Santander. Tras el escrutinio final para la Cámara de Representantes de Colombia, la Alianza Verde perdió la curul que había obtenido en el preconteo y Ferley Sierra quedó por fuera del legislativo. La revisión de votos permitió al pacto histórico recuperar más de 1.400 sufragios y asegurar una segunda credencial para Yolanda Silva Romero. Entonces nos alegramos de esta noticia, por supuesto, porque es oficial. Yolanda Silva, entonces representante a la Cámara por Santander, es un hecho. Es una representante más por el departamento de Santander. ¿Y así quién gana? Pues gana el departamento y será para todas y todos. Mil gracias, dice Yolanda Silva, los quiero mucho. Aquí vemos imágenes, a ver. Santander, somos la segunda fuerza más importante en Santander. Con Petro y Cepeda, ¡el cambio se queda! Con una emoción grandísima, pero con una fuerte responsabilidad que sabré asumir, como he sabido asumir todas las responsabilidades que la vida me ha traído producto del esfuerzo. Nada para la mujer ha sido fácil, este espacio tampoco va a ser fácil, pero vamos a estar con toda la energía, con toda la capacidad y la dedicación, listos a hacerle mejor de los esfuerzos. El mensaje es que este es el triunfo de un equipo maravilloso que logramos construir en Santander, que se llama Pacto Histórico. El mensaje es llegar en primera vuelta con Iván Cepeda a la presidencia, mantener la construcción por un país con equidad, donde las brechas históricas se puedan acabar, donde los derechos de la sociedad, de la comunidad y de los pueblos sean reconocidos. Un país reconstruido para todos los colombianos. Soñamos con que eso se haga realidad, con que las bases puestas por Gustavo Petro sean desarrolladas en el gobierno de Iván Cepeda y que cada vez seamos muchos más trabajando por la población, representando a la población en esos espacios que se crearon para eso, no para la burocracia. Gracias, Santander. Gracias a esos testigos electorales, abogados de escrutinio que recuperaron los votos necesarios para que Yolanda llegara a la Cámara de Representantes, como el pueblo lo había votado y como el pueblo lo había deseado. Así que, repito, me alegra enormemente esta noticia por Santander, porque estamos seguros que Santander también va a cambiar. Santander está cambiando y Santander va a dejar atrás esa gobernanza paramilitar también que está instaurada en Santander de toda la vida. Esas mafias políticas que siempre han gobernado a ese hermoso departamento y por supuesto a su capital, la ciudad de Bucaramanga. Vamos a cambiar Santander, seguro que sí. Aprovecho para enviarles un abrazo enorme a todas las personas que nos escriben desde Santander, desde Bucaramanga, desde Florida Blanca, en fin. Gracias. Les envío un fuerte abrazo y espero pronto poder estar en esta hermosa tierra colombiana como lo es el departamento de Santander. Lo llevamos siempre en el corazón. Estamos hablando de fraude, ¿no? Entonces agradecemos a los testigos, agradecemos ese gran trabajo, agradecemos a Yolanda también por su trabajo y seguro que no nos va a defraudar. Estamos muy pendientes, Yolanda, porque por Santander hay muchas cosas por hacer y esperamos que tu llegada a la Cámara de Representantes sea el inicio de una verdadera transformación de este hermoso departamento. Ahí queda entonces el mensaje para nuestro Santander lindo y querido, mano. Abrazos Santander. Siguiente noticia, vamos avanzando. Vieron ustedes en el título del video, ¿cómo así que la Fiscalía está en campaña electoral? Y sí, confirmado, la Fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo está en campaña electoral. Y que no se nos olvide su esposo, ¿no? Que no se nos olvide su esposo, las graves denuncias que se hacen en torno a acuerdos, tratos que tienen con un candidato, ¿no? Ojo con eso. Entonces, para hablar de que la Fiscalía efectivamente está en campaña electoral, traemos a Alejandro Carranza y una serie de posts que nos llevan a esa conclusión. Lo primero que todo, Jacobo Solano Cerciario publica: estos son los congresistas que aparecen en la libreta de Ricardo Bonilla. Libreta de Ricardo Bonilla.
Hay nuevos nombres con destinaciones y números extraños. Al parecer están hablando de cupos. Libreta de Ricardo Bonilla. Y ojo que esta cuenta, Jacobo Solano, este personaje, es una cuenta que desinforma por montones y eso lo hemos pillado en muchísimas publicaciones falsas. Sí, señor Jacobo, lo hemos pillado. Usted es un mentiroso que lo único que utiliza esa cuenta de X es para publicar inventos, para publicar calumnias, para publicar noticias falsas. Este man dice que es periodista, escritor, columnista, artista visual, creador de contenidos, colombo-italiano, investigó política y crimen organizado. Dios es todo. Este personaje. Pues el abogado Carranza salió a desmentirlo. Y miren lo que publica el abogado. Permítame desmentirlo públicamente. El profesor Ricardo Bonilla no tenía ninguna libreta. No desinformen. Entonces ahí empieza este orden cronológico, ¿no? Entonces dice acá, publica Semana, ex asesora de Ricardo Bonilla confiesa que Wadid Mansur le cobró deudas del gobierno con el Congreso. Otro nombre, Wadid Mansur. Fue detenido hace poco, ¿no? La exasesora ya no puede tapar más a su protector, Wadid Mansur. Pronto haremos que se sepa la verdad. Ojo con esto, porque esta exasesora de Ricardo Bonilla ha sido muy, ¿cómo decirlo?, desmentida en muchas de las declaraciones que está dando ante la Fiscalía. Declaraciones en las que se basaron también para detener a Ricardo Bonilla y al exministro Velasco. Pero acá el post de Alejandro Carranza nos abre otra luz, ¿no? Nos ilumina otro camino para que se sepa la verdad. Esa ex asesora ya no puede tapar más a su protector, Wadid Mansur. Pronto haremos que se sepa la verdad. Continuamos entonces. Hoy estaré a primera hora preguntando por qué el señor activista hace semejante afirmación. ¿Y a quién se refiere? A Santiago Albarán. Dice este personaje, vamos a ver qué dice su post. Su cuenta de que ya sabemos entonces. Mañana decretarán cárcel, o sea que hoy iban a decretar cárcel para Augusto Rodríguez, director de la UNP. Entonces, ahí dice el abogado Carranza, hoy estaré a primera hora preguntando por qué el señor activista hace semejante afirmación. Espero que nos expliquen por qué la Fiscalía en época de elecciones hace semejantes cosas para atropellar a quienes ideológicamente no encajan con el sentir de los que históricamente han manejado la Fiscalía. Aprovecharé para entregar a la Fiscalía las evidencias contundentes que demuestran que el director Augusto Rodríguez ha sido un servidor probo, disciplinado y protector de todos los colombianos sin distinción alguna. También presentaré evidencia de que ni él ni la UNP recibieron jamás de la policía ninguna solicitud de reforzamiento del senador Miguel Uribe Turbay. Que en paz descanse. Si la hubo, la justicia penal militar debe investigar por qué no se entregó en dado caso a la UNP. Ojo, presentará evidencia el abogado Carranza que ni él ni la UNP recibieron jamás de la policía ninguna solicitud de reforzamiento de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay. Que en paz descanse. Y si la hubo, la justicia penal militar debe investigar por qué no se entregó en dado caso a la UNP. Fuerte lo que dice el abogado Carranza. Por supuesto que este personaje activista es otro compadre de la potranca del ubérrimo. Es así. Y de la señora muda. ¿A quién nos referimos con la señora muda? A Luz Adriana Camargo, la fiscal general que nos resultó siendo un paquetote, un
tremendo paquetote. Y vamos a ver, estamos muy atentos de la cuenta de Alejandro Carranza. Venga, inmediatamente vamos a entrar a ver si tiene alguna actualización sobre esto que él dijo que el día de hoy mismo iba a preguntar de dónde salen esas afirmaciones. A ver, no, todavía no ha publicado nada. Estamos muy atentos a eso. Entonces, miren esta carta. Señora fiscal Luz Adriana Camargo, de la Fiscalía. Paso a saludarla para recordarle que aún no se han priorizado ni emitido órdenes de ninguna clase en la investigación contra el fiscal Mario Andrés Burgos por el caso Peche, para establecer si hubo omisiones y posibles prevaricatos. Tampoco han adelantado nada en la denuncia contra Álvaro Leiva por las injurias y calumnias que el ex canciller lanzó nacional e internacionalmente para atacar la unidad nacional. Tampoco han avanzado las denuncias contra Abelardo de la Espriella por las injurias y calumnias que profiere contra el presidente Gustavo Petro con el mismo objetivo de erosionar la unidad nacional. Tampoco han avanzado las denuncias contra el joven Rusi Millán, quien también calumnia y agrede al presidente Gustavo Petro. Tampoco han avanzado las denuncias contra Vicky Dávila. ¿Por qué la protegen? ¿Por qué le asignaron el caso a un fiscal con aproximadamente 2.000 casos? ¿Quieren garantizar la impunidad o negar el acceso a la justicia? No avanzan las investigaciones contra el español Joseba, dueño de Keralty, quien bajo gravedad de juramento aceptó que su emporio financió al Centro Democrático, entre otros, y que luego, sin declararse impedidos, sabotearon la reforma a la salud. Tampoco se sabe a estas alturas quién tiene la denuncia contra los miembros del CNE, a quienes se les compulsaron copias desde la Comisión de Acusaciones por posible prevaricato al utilizar esta jurisdicción para prejuzgar y sin competencia contra el presidente Gustavo Petro. Tampoco conocemos si ya se inició la investigación contra el gerente de Ecosalud por la presunta desviación de 200.000 millones de pesos que pertenecían a los pacientes. Le comparto un dato público que considero prueba de que usted, señora fiscal, no está cumpliendo su labor como máxima autoridad administrativa de la Fiscalía. Recibí una respuesta de su entidad en la que consta que asignaron de forma especial el caso Leiva y que el fiscal se pensionó desde el año pasado. Por lo tanto, no hay fiscal asignado al caso por su responsabilidad. Señora fiscal, queda la constancia pública. ¿Qué país puede estar a salvo cuando la Fiscalía, de forma selectiva, persigue al gobierno y a la familia del presidente mientras autoriza con su silencio todas las conductas que los agreden? Aquí no se trata de un tema personal, sino la de la unidad nacional. Es evidente que usted, señora Camargo, puso la Fiscalía al servicio de campañas y no de los colombianos. ¿Cuál es el plan? ¿Esperar a que salga del gobierno para archivar como intentaron con Andrés Pastrana? El plan de la Fiscalía de este país es permitir que todos nos agredamos, injuriemos, humillemos y polaricemos hasta llegar a la violencia o la sedición. Justicia. Nadita. Hasta ya no sé qué carta es, ya como 5 cartas, bueno, muchas cartas ha enviado el abogado Carranza a la señora fiscal general de la Nación. ¿Ah? Gravísimo esto. ¿Es ese plan de la Fiscalía? Permitir que entonces todos nos demos en la jeta, o injuriemos, humillemos y polaricemos hasta llegar a la violencia o la sedición. ¿Ese es el plan de una fiscalía, de una fiscal acá en Colombia? Definitivamente, apague y vámonos. Pero eso sí, no nos vamos sin antes las ñapitas, el vendaje, el bonus track que siempre tenemos para ustedes preparado aquí en Colombia con C. Vamos entonces a las ñapitas. Primer ñapita, una noticia de 2018, sí es 2019, perdón. La publica la W. Alex Vega me pidió 1.200 millones de pesos por ser senador. ¿Ah? Andrés Guerra, del Centro Democrático. Andrés Guerra se ratifica en las denuncias que hizo el año 2010, donde aseguró que Alexander Vega le pidió 1.300 millones de pesos para entrar al Senado. ¿Ah? ¡Qué asco! Ante eso, Alejandro Carranza ha publicado: qué interesante será pedir que la Fiscalía y que UIAF Colombia investiguen las multimillonarias, la Unidad de Investigación Financiera es UIAF, ¿no?,
las multimillonarias riquezas y patrimonios de los últimos 10 registradores nacionales, incluido el actual. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y ojalá se abrieran esas investigaciones. Lo decimos, y no por irrespetar, pero la registraduría también es una cloaca de corrupción. Así claritico, señor registrador y señores registradores. Ojalá se investigaran los patrimonios de estos personajes. Y recordemos que este Alexandre Vega era el que estaba en cabeza de la registraduría cuando le tumbaron al pacto los votos y fueron a dar al partido de la U, del cual después es su presidente. ¿Será que que va a actuar la señora Camargo? No pasó nada, y por eso es que acá en Colombia la gente cuando uno dice, oiga, denuncie, ¿eso para qué? Si no pasa nada. Eso se tiene que cambiar en nuestro país. Eso se tiene que abolir, el pensamiento de que aquí no pasa nada. Vamos a ver en este nuevo gobierno de Iván Cepeda, ojalá hagamos la tarea y llegue Iván a ser presidente, porque no tenemos otra opción. Donde esa gente vuelva, apague, y adiós pues, papá. Ojalá, como parte de esas políticas de gobierno, pues también esté el que la gente pueda decir, sí, denuncio, porque sí va a ocurrir algo. Y para todo eso se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Siguiente, ñapita. Vamos con noticias buenas. Estuvimos en la entrega de las ambulancias aquí en Bogotá, uno de los momentos también maravillosos que he vivido acá en Colombia, y compartir con esos equipos médicos. Tuve el placer, la dicha de entrevistar a equipos médicos de La Guajira, de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño. Abrazo para todos ellos, esos equipos médicos de salud que están llegando a los lugares más apartados de Colombia. Escuchamos ese discurso, ese día que estuvimos ahí. Afortunadamente tuvimos el placer de estar en ese momento y escuchábamos las palabras de Gustavo Petro y se lo preguntábamos a los equipos de salud. Han tenido que atravesar trochas, ríos, montados a caballo, en burro, a pie, caminatas eternas, incluso arriesgando hasta su propia integridad física. Pues así va nuestro sistema de salud preventiva. Por trochas llega a donde nunca nadie ha llegado. Tiene musiquita. Ay, vean eso. Vean eso. Qué belleza de imágenes, de verdad. Mire cómo patinan. Vea. Qué buenas jornadas, qué imágenes espectaculares. ¡Así! Está llegando los equipos médicos a los lugares más apartados de Colombia. Miren esta travesía que tienen que hacer. Y empujando hasta el carro. Vea eso. Ojalá también ellos logren tener una estabilidad laboral. En muchos departamentos se estaban denunciando. Mire qué imágenes, Vea ya cómo va. La vimos toda limpiecita comenzando y mire ya cómo va. Y así llegan a los lugares más apartados. Miren esta imagen. ¿Esos eran paticos? Oiga, son como patos, ¿no? ¡Ash, hermosos! Vea la chica. Excelentes imágenes. Y por acá Helber publica: gracias por tanto, señor presidente, pero por favor, sí, lo estaba pensando y esto no lo tenía preparado. Lo acabo de ver, el post de Helber. Sí les hacía falta como unas boticas, ¿cierto? Esos tenis, pues claro que con esos tenis patinan. Mire la forma como le tocó bajar a esa mujer. Esos tenis no son recomendables para ese tipo de terrenos. Hay que evitar los accidentes. Botas de seguridad, botas de cuero. Muy buen el aporte que hace Helber a esas imágenes, ¿no? Rafael dice por acá: esto es lo que la derecha paramilitar uribista dice que es un gobierno derrochón, porque le da salud a los colombianos que viven en las zonas donde las EPS no llegan porque no es negocio. De ganar la derecha la presidencia, todo esto se acaba. Cepeda presidente en primera vuelta, de por Dios. Siguiente, ñapita. Vean la cantidad de comensales en este restaurante que apoyan al presidente Gustavo Petro y dicen que van a votar por Iván Cepeda.
A ver, ¿qué dicen? Bueno, miren, aquí hay es puro petrista y cepedista, todo lo que están habiendo, petrista y cepedista. Como nosotros no somos magistrados y no estamos haciendo aquí, si ojalá se pudiera cambiar como hizo el malvado de Uribe, que cambió un articulito. Nosotros estamos necesitando que siquiera un añito más de Petro, un añito más, que nos dejaran un añito. Mira, aquí pura gente cepedista y petrista. Dios mío, ¿no será que podemos cambiar un articulito y le dejen siquiera un año más, un añito más? No se podrá. Hago esa pregunta, si los malvados de Uribe se hizo un articulito y duró, iba para el tercer periodo. Yo digo aquí entre esto, ¿usted no le parece siquiera un añito más de Petro? ¿No les parece más? 5 años la presidencia. ¿Cuántos años quieren más? ¿Cuántos? 5 años, acá están diciendo, ¿cuántos años? ¿A usted no le gustaría un añito más de Petro? Otro periodo. Lo dice. Pero para que vean ustedes, vamos a ponernos el articulito ese, o yo no sé cómo amasé, pero si quiero un añito, pero estos quieren 5 años más, pero yo quiero un añito más, porque viene ese pedito, y ese viene con la reforma agraria integral, vienen los 550 de los viejitos. Después de Cepeda viene Ay, mi mío, en la constituyente hay que cambiar el artículo, primero que el Congreso hay que cambiarlo, Ucameral, ¿cómo que se llama esa vaina? Que se une Senado con Cámara, porque hay mucho, y hay demasiados congresistas ahí. Unicameral se llama eso, Senado en una sola. Eso hay que proponerlo en la constituyente y que haya la redención, pero hasta ahora que participe Petro en la otra que viene después de Cepeda. Si nosotros nos mamamos 212 años de los malvados, esos 5 familias, que los Pastrana, que los Uribe, que los Bacalleras, malvados, y el que ahora van a componer el país, ahora que van a componer el país, llevan 212 años, no jodan. Por fin le vino un de cieneador ahí, como decían aquí, que cagapatio no joda, y lo jodió, mano. Y ahora demostró todo cómo se robaban las cosas. Ya la gente no es idiota, no es que la gente ya tiene, míralo como tiene, tú ves el indio, ya tiene un celular y pasa, miren que saca los 230, no me engaña por aquí, no me engaña. Aquí se jodieron, ya todo el mundo que aquí en este celular no engañan a nadie. Eso era en el tiempo de antes que había apenas una emisora, y ¿cómo era la novela esa de Rayo Plata, del caballo? Uno oye que taca, y era una tapita. Ahora no, ahora ya todo el mundo sabe. Te la dejo ahí, si quieres un año y medio más, vamos a cambiar el articulito. Un año más de Petro, dice este amigo en la costa, ¿no? Obviamente. Qué comensal, ¿no? Toda esa gente dejaron los platicos limpieciticos, ¿no? El señor que está ahí al lado, ahí está el de la mochila, limpio el plato. Muy bien esa convocatoria, qué buena la gorra de nuestro amigo, la gorra de Iván Cepeda. Un añito más es lo que pedimos, y por ahí también la gente está diciendo, pues para el 2030, para el 2030, otro gobierno de nuestro Petrovsky. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Primero es elegir a Iván Cepeda este 31 de mayo con más de 12,5 millones de firmas, de votos, de firmas también, pero de votos. Necesitamos mínimo 12,5 millones de votos. Triplicar la votación que se obtuvo en las elecciones pasadas a Congreso de la República. Ya lo saben las personas que no han inscrito la cédula. Todavía tienen tiempo de hacerla hasta el 31 de marzo. Tienen tiempo para inscribirse su cédula, para cambiar su lugar de votación, si ha sido el caso en Colombia, fuera del país. Háganle, hagámosle. Tenemos que hacerlo. No nos podemos quedar, 12,5, entonces 10 milloncitos. No nos sirve. Es que tenemos que ganar en primera vuelta. Mucha gente dice, eso ya está cantado, que vamos a segunda vuelta. Entonces, a ver si rompemos con esos dichos, ¿no? Con esas proyecciones de una vez por todas y elegimos conscientemente a Iván Cepeda y a Ida Quilpué como vicepresidenta. Repetimos, tienen hasta el martes 31 de marzo para cambiar su lugar de votación, para inscribir la cédula. Las personas que no la inscribieron
que dejaron de hacer la tarea ahorita para elecciones del Congreso, por favor, no dejemos todo para última hora. El país nos necesita, y el país nos necesita unidos por la transformación de Colombia. No vamos a retroceder. No me quiero imaginar. Es que no, mejor ni lo digo. Y más bien pasemos a la siguiente ñapita. Ñapitas buenas. Agencia Nacional de Tierras. En el Urabá antioqueño recuperamos 10 predios que suman cerca de 450.000 hectáreas entre Turbo y San Pedro de Urabá. Esas fincas estuvieron en manos del clan Castaño y de Harrison Úsuga, alias Orejas, primo de alias Otoniel, quienes consolidaron allí redes ligadas al narcotráfico y a la violencia. Entre los predios aprendidos se encuentra Casa Roja, un punto estratégico desde el cual se organizaron actividades ilegales durante años. Hoy estas tierras regresan al Estado para avanzar en la reforma agraria. En la región de Urabá hemos realizado la aprehensión material de 450 hectáreas aproximadamente, de los cuales tenía tenencia y medidas de la SAE el señor Harrison Úsuga, primo del famoso Otoniel, en la región de Turbo, veredas La Trampa y Las Cañas. En este momento estamos en los predios que corresponden al límite entre San Pedro de Urabá y el mismo municipio de Turbo. En este inmueble se reunían políticos con los comandantes del paramilitarismo y allí concertaron la dominancia de estas estructuras en esta región, en el municipio de San Pedro y en esta zona del Urabá. Más de 440 hectáreas en estos territorios que harán parte de los procesos de asignación, dotación y disposición para la población campesina rural de la región del Urabá, que ha sido afectada por los impactos de esta ola invernal y de este frente frío que ha decretado el gobierno nacional medidas urgentes de atención. Con unos reclamos históricos de tenencia, de reparación a sus víctimas, la agencia hace presencia, hace recuperación en estos inmuebles y dispone de estos territorios para que se pueda materializar la reforma agraria. Excelente. Yo voté por eso. Y me siento orgulloso de mi voto y también destacar la labor de Felipe Harman. Nunca dejaremos de hacerlo hasta que él nos demuestre lo contrario. Por el momento, qué gran labor la de Felipe. Muchas gracias y ojalá continúe al frente. No sé si eso se pueda, no tengo ni idea, pero ojalá Felipe continúe al frente de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias, Felipe Harman. Muchas gracias a los funcionarios de esta agencia que están haciendo la labor como debe ser. La están sacando del estadio con esa entrega de tierras a los campesinos y quitando territorios, tierras que eran de los paramilitares, donde muchas veces se planearon masacres, actos criminales contra la población colombiana. Gracias, Gustavo Petro, gracias, Felipe Harman, y gracias a los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras. Siguiente ñapita. Y aquí nos vamos de trenes. A mí que me encantan los trenes. Miren esta. El tren de cercanías de la Sabana de Bogotá es un hecho. Y comenzar el tren de Zipaquirá hasta Bogotá es una de sus mejores realizaciones. Esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño. Los que tuvimos la oportunidad de salir del país, por ejemplo, allá en Málaga. En Málaga tenemos el bus, ¿no? El bus público que llega en sus estaciones, llega a las 12:32. Ahí está. Puntualito. Nunca pude corchar un autobús en Málaga que llegara tarde. Llegan a la hora que es. Listo. Entonces, por debajo, subterráneo, también tenemos el metro de Málaga, una obra que tardaron en construirla como 8 años. Yo hice videos estando allá. Un metro hermoso, un metro espectacular. La ciudad prácticamente, pues sí veía uno las obras, pero no esto que están haciendo aquí en Bogotá, por ejemplo, no se sintió durante 8 años. Caos en la movilidad, no se vio por ningún lado. Y vimos construir el hermoso tren de Málaga, el metro de Málaga. Y aparte, yo siempre les he explicado, entonces la Costa del Sol viene Málaga, ahí va uno andando, en carretera, 15 kilómetros,
otro pueblo, otro municipio que se llama Torremolinos, siguiente es Benalmádena, después viene Fuengirola, después viene, bueno, hasta Fuengirola, hasta ahí, parte de la Costa del Sol. Entonces, que yo quiero ir a Fuengirola, donde la abuela de mi esposa, que vamos a ir a Fuengirola, si no coges el carro, o el coche, como dicen allá, el carro, pues te vas en un tren de cercanías, y son una maravilla. 40 minutos estás en Fuengirola, hay rotación de trenes todo el día hasta las 12, 1 de la mañana, en fin, una maravilla. Y siempre decíamos nosotros, oiga, qué bueno aquí, cuando escuchamos a Gustavo Petro, hacer este tren de Zipaquirá a Bogotá, de Bogotá a Zipaquirá, pasando pues obviamente por Cajicá, por Chía, Cajicá, Zipaquirá. Un tren de cercanías, oiga, y vea, dicho y hecho. En el inmediato futuro eléctrico y poderoso permitirá la verdadera descongestión en la región. El proyecto ya había sido estudiado en Bogotá Humana y ahora continúa. Que no nos lo vayan a echar atrás. Que esto quede ya firme. Y estoy seguro que la gente que en Zipaquirá, yo viví en Zipaquirá, esto fue en el 10, después del fallecimiento de mi mamá, nosotros tratamos de salir de Bucaramanga y terminamos en Zipaquirá, por cosas de la vida terminamos en Zipaquirá. Estuvimos viviendo como unos 6 meses en Zipaquirá. Incluso teníamos un apartamento en una ciudadela con subsidios que no sé, alquilamos un apartamento, incluso era duplex, muy bonito. Una ciudadela hecha por Colsubsidio, allá a la entrada de Zipaquirá. Pues escuchemos esto, que es que me encarreto. Entonces yo vivía en Zipaquirá y decía, oiga, la cantidad de gente que trabaja en Zipaquirá y vive en Bogotá. O al contrario también, hay mucha gente que vive en Bogotá y trabaja en Zipaquirá. Eso lo veíamos constante y siempre la bucetica, zipa, chía, cajicá, variante 170. Escuchemos este video, de Mafe, nuestra ministra Mafe. Si usted vive en Zipaquirá y trabaja en Bogotá, sabe lo que esto significa. 2 horas o más para entrar a la ciudad y luego 2 horas o más para volver. Son entre 4 y 5 horas al día en trancones. Ahora, imagínese hacer uno de esos trayectos tan solo en 40 minutos. Ese es el nuevo tren Bogotá-Zipaquirá. Colombia fue pionera en innovación ferroviaria. En 1898 el tren ya llegaba a Zipaquirá. Por vías como esta se movía el comercio, pasajeros, cultura. Incluso García Márquez llegó a Zipaquirá en tren. Pero en los años 50 alguien tomó la pésima decisión de matar los trenes para meternos a todos en buses. Perdimos los rieles y ganamos trancón. Por fin, por acá, donde estoy parada, va a pasar un tren moderno. Son 49 kilómetros de trazado, 17 estaciones, más de 900 pasajeros por tren y se va a conectar con otros modos de transporte que ya existen en la ciudad. Un sistema rápido, limpio y eficiente. El gobierno nacional aporta a este proyecto 12.2 billones de pesos y la gobernación de Cundinamarca, en un esfuerzo también enorme, 3.2 billones de pesos. La voluntad política existe. Ahora solo falta una cosa, que la alcaldía de Bogotá, que aún no lo ha hecho, se suba al tren. Hace más de 100 años fuimos pioneros. Hoy estamos recuperando el tren. La calidad de vida de millones de personas que entran y salen de la capital no da espera. Yo soy Mafe Rojas, su ministra de Transporte, y una de mis misiones es revivir el tren. El gobierno nacional está cumpliendo. Que arranque el tren. ¡Hala, que arranque el tren! ¡Qué bendición! ¡Qué video tan bonito! No sabía que Gabriel García Márquez había llegado en tren. Sí conozco la estación de tren allá en Zipa, por supuesto. Mira la historia que tiene, ¿no? Desde los 50 se les ocurrió entonces montarnos en buses y por eso, ese es uno de los atrasos más grandes que tiene Colombia y lo decimos sin el ánimo de ofender cuando llega uno de otro país y dice, joder, pero ¿cómo es posible que allá sí y aquí no? Pues aquí también. Y ese tren de cercanías, fabulosa noticia. Estoy seguro que será una gran solución para los municipios de Zipaquirá, Chía, Cajicá, municipios aledaños y toda la gente que trabaja, vive, en fin, en Bogotá. Ahora hay mucha gente también que se está yendo a vivir a Madrid, ¿no? A Faca, a Zipaquirá, incluso trabajando acá en Bogotá.
pues una gran noticia, de verdad que nos alegra y se nos ponen los pelos de gallina. ¿Ah? ¿Cómo es posible que tengamos ese atraso? Claro, el negocio estaba en la carretera, ¿no? Cada 30 kilómetros un peaje. Pues ahí está, se les va a acabar la guachafita en solo 40 minutos. Zipaquirá, Bogotá, según esta publicación de Mafe Rojas, nuestra ministra. Bueno, llegamos entonces al final de este video. Tenemos 2 ñapitas más. Esta aquí en Colombia, porque es que tengo una ñapita internacional, a Pedro Sánchez, el presidente de España. Entonces, primer ñapita, esto lo creo que es hecho por @soytatán, la selección Pacto. ¡Ole! ¡Ole, Sandra! Vea tan guapa. Ivancho, eso, con el balón. Ojalá el deporte, ¿no? Que no se nos queden con el uniforme, sino que también el deporte tenga una cabida especial en esa transformación de nuestro país. Qué buen video, qué buen video. Obviamente esto es hecho con inteligencia artificial, pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, Carolina, vea qué guapa. En fin, muy buena, Camilo Romero también. Camilo lo veo como ministro, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. María José, qué buen video. Pues esa es la selección Pacto. Todos somos Pacto. Definitivamente hermoso. Los créditos para @soytatán, que pienso que él ha sido el creador de esta imagen, por supuesto, hecha con inteligencia artificial. Y listo, lo dije, llegamos al final de este video, pero vamos a escuchar al ministro de España, a Pedro Sánchez, que con 2 cojones, como dicen en España, los tiene bien puestos. Pues le envía un mensaje a Trump, a Netanyahu, a pesar de esas amenazas y de las represalias. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, presidente de España. Puesto que vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, y que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra, para que esta guerra acabe cuanto antes. No a la guerra. Qué buenas palabras. Y ahí la ven el mensaje ahí atrás. No a la guerra. Con 2 cojones, Pedro Sánchez. Con 2 cojones. De verdad que me encanta. Me encanta esta actitud. Lo hemos criticado, pero también lo hemos alabado y le hemos dado visibilidad a sus propuestas, a su forma de muchas veces expresarse y de enviar ese mensaje directo a la sociedad española y al mundo. Así que bien por Pedro Sánchez, bien por España, no a la guerra. Llegamos así entonces al final de este video. Vamos a ver la cuenta de Gustavo Petro. Aquí vea, una ñapita buena. Ya que estamos hablando de ñapitas de noticias positivas, antes de cerrar este video, lo acaba de publicar Dane Colombia. Según la encuesta mensual de comercio, en enero de 2026 las ventas reales del comercio minorista crecieron un 7.8% y el personal ocupado aumentó 2.0% frente al mismo mes de 2025. En los últimos 12 meses las ventas reales registraron una variación de 11.4%, mientras que el personal ocupado creció 0.9%. Además, las ventas a través de comercio electrónico aumentaron 18% anual y 18.7% en el periodo de los últimos 12 meses. Publica el DANE, a lo que ha reaccionado Gustavo Petro y dice lo siguiente: el crecimiento de las ventas al minorista y los puestos de trabajo generados allí son demostración del impulso tomado por la economía ya por encima de la tasa de interés real. Si el crecimiento de ventas jalona la producción interna y no se ve aún venta al minorista de productos extranjeros, tendremos un buen crecimiento económico con aumento del nivel de vida de los colombianos. Este incremento de ventas minoristas es el producto del ascenso del ingreso real de las y los trabajadores y ahora se traslada a otros sectores laborales informales y formales, productores de los bienes de consumo del pueblo trabajador. Excelentes noticias. Nuestro país sigue bien. Nuestro país va bien. Otra Colombia es posible.
y lo vamos a lograr. Vamos a continuar la transformación de nuestro país. Llegamos al final de este video. Les enviamos abrazos ancestrales desde Bogotá a toda la gente, por supuesto, acá en nuestro país y por supuestísimo a los colombianos en el exterior. Abrazos, abrazos eternos, abrazos enormes. Y aquí tratamos de mostrarle, colombianitos, que Colombia, colombianitos en el exterior y colombianos acá, por supuesto, pero por allá, para que digan y defiendan a su país, porque Colombia está cambiando. Un abrazo a todos colombianos en el exterior, abrazo enorme a toda nuestra audiencia aquí en Colombia, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes, miles de bendiciones y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia, Colombia con C. He de decirles que hoy en la noche no voy a subir video porque tengo una reunión ahorita, una reunión que va a indicar los nuevos lineamientos, cómo se va a crear esa estrategia de campaña ya estamos en campaña, para afianzar y para demostrar que Iván Cepeda y Aida Quilpué son la mejor fórmula para nuestro país. Entonces vamos a estar en esa reunión. De pronto traeré o montaré imágenes desde dicha reunión. Y también he de decirles que hoy subí el video un poquito tarde porque don Mateo me hizo sufrir anoche. Dios mío, no se imaginan qué nochecita. Resulta que ayer, como aquí todo por acá alrededor está cerrado los domingos, los restaurantes donde siempre voy, tenía ganas de un pollo asado. Y ahí en Carulla venden un pollo buenísimo, deliciosísimo, a 21,000 pesos. Barato, me parece, porque en otros lugares un asadero 30 y pico, un pollo. Bueno, 21,000 pesos en Carulla. Compré mi pollito, dije, pues aquí saco una parte también para la comidita. En la comida pues hacemos un arrocito y nos lo comemos, listo. Delicioso ese pollo. A la cenita salimos con Mateo, otra vez me lo llevé por allá a un parque, llegamos y tenía que ir a comprar panela precisamente también para la comida, me faltaban unos huevos, me faltaba sal, en fin, me fui a comprar al D1. En el Carulla compré el pollo y en el D1 compré la bebida, compré la sal, compré la panela, compré un líquido desmanchante también para la ropa, un líquido antibacterias que venden ahí en el D1. Me parece que en el D1 las cosas de aseo son buenas, bonitas y baratas. Listo, tardé 20 minutos o un poquito más porque como siempre entro y me quedo hablando con el vigilante, entonces tardaría media hora. Llego a la casa y la bolsa de la basura revolcada. Mateo se comió los huesos. ¡Ah, joder! Se comió los huesos. Nunca me había hecho esa de voltear la bolsa de la basura. Nunca. Ni en España ni acá. Lo que pasa es que el olor a pollito y pollito colombiano lo vuelve loco. Él el pollo le encanta. Pues se comió los huesos. Yo, ay, joder, madre. ¿Y ahora? Yo no le veía nada normal. Yo dije, Dios mío, ojalá los vomite o algo. Nada. Y ya como a las 10 y piquito, en la última salida que le doy, yo sí lo veía raro. Y lo veía como caminando de ladito y como, ay, Dios mío, ¿yo qué hago? ¡Pum! Bicarbonato con limón, 2 jeringados y esperando a ver el perro. Y dije, si no me va a tocar llevármelo para el veterinario, que me le hagan un lavado de estómago o algo. Pues efectivamente cogió y se pegó una vomitadota, perdonen ustedes, como 5 vomitadas se pegó a lo largo de la noche. O sea que he dormido 3 horas. He dormido lo que he podido dormir porque no era capaz de descansar teniendo a Mateo enfermo y estando pendiente. Si algo, salgo corriendo para la veterinaria. Lo que pasa es que también acá los veterinarios son unos usurpadores, careros, que solamente están pendientes de cómo sacarle la plata. Es impresionante. Por aquí, estos veterinarios de la zona, increíble. Cero amor al animalito. Un poco de gente joven, que no quiero decir nada por esto, que sean jóvenes, pero se les nota que aquí lo que interesa es sacar plata. Aquí vale 90,000 pesos una consulta. Y por otro lado, bajas un poco de cuadras, 50,000. Y por eso por allá terminé un día en Kennedy, también con unos veterinarios que son suscriptores incluso del canal, petristas, que les envío un abrazo si nos están viendo. Allá terminé en Kennedy haciéndole la consulta a un doctor maravilloso. Entonces, pero bueno, afortunadamente ya lo tengo aquí al lado, no ha querido comer. Ahí vamos a ver ahora cómo le damos algo. Si no ha querido comer, pues está papuchito, pero ya amaneció bien, hizo su caca normal. Y ya vomitó todos esos huesos, pedacitos de hueso, que ojalá no me le vayan a hacer un daño ya, pero ahora lo veo ahí normal. ¿Cierto, Mateo? ¿Cierto? Él está papuchito, ¿cierto? Él es uno consentido, ahí está papuchito.
Está Papuchito, pues claro, con todo este tema de los huesos que se comió, entonces por eso también comencé el video hoy un poco tarde, pero aquí estamos, contra viento y marea, aquí seguimos y aquí nos quedaremos porque no nos vamos a ir, no nos vamos a devolver. Este es mi sitio, esta es mi gente y aquí es donde quiero estar. Disculpen ustedes contarles mis cosas personales, pero pues a quién más le comento sino a ustedes. Gracias, ahora sí, gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Cepeda, carajo. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Suscribirse, activar la campanita, compartir nuestros videos y darle like si es de su parecer, por supuesto. Gracias, gracias, gracias y recuérdenlo, no me puedo ir sin decirlo. Aquí en Colombia con C, nosotros queremos ser parte de ustedes porque ustedes hace rato son parte nuestra. Gracias eternas, totales e infinitas a todos. Chao.